El economista Andrés Aciaín. Andrés, recién hablábamos con Fernando, este plan primavera que prepara el gobierno con el soporte del Fondo Monetario Internacional. Empiezo por esto, ahora vamos a ir con el vicegobernador porque el gobierno le pide mucho ajuste a las provincias también. Vamos a ver cómo responden las provincias. Pero digo, ¿lo ves potable? Porque hoy el gobierno celebra que subieron las LEVA, que hay euforia en la bolsa, que bajó el dólar a lo que ellos querían. Mira, buenas noches. Yo creo que lo que hubo es un cambio de estrategia del FMI, ¿no? O sea, en el acuerdo, primero habíamos dicho que era una inestabilidad social y política y económica porque habían dicho dejen el dólar subir lo que dé, ¿no? Y eso había hecho disparar el dólar y había generado que pese a la plata del FMI y la pérdida de reservas, el dólar continuara su escalada. Claramente lo que todos solemos, todavía no hay parte oficial, podemos decir, pero lo que uno huele por el presupuesto, por los movimientos de algunas acciones, de algunos fondos, que si querés ahora hablamos quiénes son los que salieron a 20 y entraron a 40, ¿no? De nuevo. Pero lo que se huele es que el FMI le dijo, bueno muchachos, ahora pueden frenar el dólar interviniendo en el Banco Central, una cosa lógica. Creo que lo había dicho acá, que si no hacía eso el gobierno iba rumbo a caerse por sí mismo, era la peor desestabilización, me parece algo lógico, y si le dan un plus digamos, de crédito, yo creo que tienen para por lo menos estabilizar el dólar 6 meses y rearmar cierta bicicleta financiera. Yo lo dije acá, este programa del FMI fue organizado por los mismos bancos que eran los colocadores de deuda de la Argentina, los mismos bancos que se fueron con el dólar a 20, está el caso del JP Morgan, ¿no? Y que son los mismos que operaron a través del FMI para que el dólar suba descontroladamente y ahora son los primeros que tenían la información de que se frenaba y entraron primeros a comprar algunos activos en pesos y acciones a muy bajo costo. Yo creo que este es la pata económica, que tiene dos dificultades, podemos decir. Tienen que superar el veto o el default político y el default social. O sea, tienen que superar que el Congreso le apruebe este presupuesto con un ajuste muy brutal, digamos, que va a impactar sobre la población. Hoy me contaban que gente que cobra programas sociales le están sacando la asignación universal, ¿no? O sea, están metiendo la mano en el bolsillo a los sectores más humildes de la población. O sea, tiene que haber un arco opositor dispuesto a avalar este programa y este presupuesto. Y el otro es el default social. O sea, este acuerdo que, claro, bueno, el FMI ahora te permite estabilizar el dólar, te pone plata. Hagámosle que sea cierto los rumores. Ahora, este programa genera un golpe muy duro, generó y va a seguir generando sobre un porcentaje muy grande de la población que vio licuar su salario y no lo va a recuperar, que pierde el empleo por empresas que cierran y que el Estado, en un contexto, digamos, donde hay un deterioro económico, se borra. Se achica, se borra y en vez de contener socialmente se borra y te deja caer, es más, profundiza la caída, para obras, despide gente. Entonces, los 6 meses, que algunos especuladores digo 6 meses porque abril, mayo del año que viene, ya en la previa electoral, vuelve la corrida y la fuga de capitales, aún con el FMI, con el dólar, no sé qué. Yo le doy 6 meses, si tiene éxito, a este programa. El plan primavera. Primavera dura 6 meses para mí. Si tiene éxito en sortear la cuestión política, la primavera y el verano, y el otoño se nos va a venir el otoño encima. Pero quiero decir, esto que muchos especuladores dicen, bueno, ahora compro LEVA que aguanto 6 meses, gano y después me voy. Muchachos, ojo, porque no es que está regalado. Una cosa es arreglar arriba, con los factores de poder, que te digan, bueno, tenés 6 meses más de oxígeno. Pero otra cosa es la realidad que pasa por debajo, que es una situación económica muy dura. Los datos económicos reales están todos en caída. Bueno, caída de la actividad económica 4,2. El desempleo que sube, la pobreza que sube, la economía real está. Y ahí le pregunto al vicegobernador, porque dice Andrés, la política, ¿cómo va a reaccionar la política frente al plan de ajuste del gobierno? ¿Los aprietan a las provincias? ¿Viene el tratamiento del presupuesto? ¿Los aprietan a ustedes también? Sí, en realidad la provincia de Santa Cruz tiene la característica que Andrés decía que iba a llegar al otoño este plan. Nosotros nos llegó el invierno con el presupuesto. El presupuesto nacional que el día martes de la semana pasada en la reunión del CFI que fuimos con la gobernadora, los funcionarios nacionales no nos quisieron mostrar los números, pero sí querían que firmemos una adenda al consenso fiscal
establecía otras cosas, ¿no? Por ejemplo, establece aumentar la base imponible sobre rubros que cobran profesionales o empleados de la Administración Pública Nacional o Provincial, que a partir de este momento van a empezar a pagar más ganancias. Así que yo veo ahí actitudes raras de algunos gobernadores. La provincia de Santa Cruz se ve perjudicada con el presupuesto. El presupuesto tiene un rango de 0 a 20. ¿Por qué actitudes raras? A ver, esto es interesante. Porque se trata de facilitar la firma de ciertos documentos que son los que el Estado Nacional necesita, y esa conducta proviene de gobernadores de ese peronismo que vos decías racional. Sí, por ejemplo Urtubey, que irracionalmente han venido acompañando las políticas de este gobierno, ¿no? En realidad no somos nosotros los irracionales. El presupuesto a nosotros nos deja un panorama como provincia desolador. De 0 a 20 no hay ninguna provincia que esté en ese rango de aumento porcentual del presupuesto con respecto al presupuesto del año pasado. Entre el 20 y el 37, y después del 30 al 40 están las otras 16. Santa Cruz en el presupuesto figura con menos 19 con respecto al presupuesto de este 2018, teniendo en cuenta además que hubo una inflación del 45%. Entonces, la verdad que así es muy difícil darle al presidente la gobernabilidad que él nos pidió ese día que fuimos a la Casa Rosada, a esa reunión con los gobernadores. Así que a medida que el presupuesto se siga discutiendo, vamos a seguir encontrando más cosas, como este aumento a los empleados públicos nacionales y municipales del impuesto a las ganancias, claro, ¿no? Que la verdad, yo ayer hablaba con la gobernadora, ella me decía, el piloto de un avión que viene de Río Gallegos a Buenos Aires cobra viáticos por un vuelo sanitario, ¿no? Claro. Se trae una persona que está en un grave estado de enfermedad. Nosotros le pagamos viáticos, va a pagar impuestos a las ganancias por esos viáticos. Es decir, a nosotros nos cuesta mucho llevar profesionales de la salud a la Patagonia. Entonces, digo, este presupuesto demuestra cuál es la importancia, primero, que el Estado Nacional le da a la Patagonia, y en segundo lugar, lo que nos quiere hacer a nosotros, una vez más. Sí. Andrés, ¿y cómo cierra? Digo, porque es un presupuesto que es muy duro a nivel de ajuste y lo que va a significar para la Argentina, ¿no? Digo, vos estabas marcando muy bien el tema del costo social, el costo económico, la caída, pero digo, ¿qué importa acá al gobierno? ¿Sostener la timba financiera, que todo esto funcione a nivel de ese nivel? El gobierno lo que le importa es que el FMI le baje la guita y le permita estabilizar el dólar, digamos. Yo creo que ya Macri gobierna entre comillas, ¿no? Una vez que tu programa económico pasó a depender, a ver si el FMI te dice qué puedes hacer con el dólar. O sea, acá hubo una devaluación brutal del 100%, porque el gobierno no podía manejar su propia política monetaria y el FMI le dijo, no, dólar flexible, ¡pum! Ahora fueron a hablar, no, parece que le permiten. O sea, claramente, acá lo que hay son pibes de los funcionarios del FMI y de lo que le mandan de afuera. Está claro que Duhovne es un delegado del fondo ya en la Argentina. Ese programa del déficit cero, digamos, que es lo mismo que le habían pedido a Caballo en la época de la Alianza, claramente en términos políticos al gobierno lo destruye, digamos, porque está bien poner que le den el oxígeno de frenar el dólar y eso va a hacer que la caída no sea tan brusca y brutal como en los últimos meses, ¿no? Que eso era rumbo a un estallido, ¿no? Estaban llevando el país a un estallido. Ponele que le permitan planchar el dólar, pero con una economía cayendo, donde vas a tener que el Estado las obras las paraliza, donde tenés que los sectores más golpeados de la población van a tener despidos, recortes, las provincias que primero las endeudaron en dólares, ahora después de una mega devaluación le incrementaron el costo de esa deuda, tienen los mercados internacionales cerrados y encima le cortan y le recortan nominalmente las transferencias en el marco de una economía con una inflación de arriba del 40%. Entonces, ante esa situación donde uno prevé estallidos provinciales, donde uno prevé una situación social bastante explosiva, está claro que no es un programa halagador para el gobierno, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno está teniendo en cuenta estos aspectos de situaciones sociales cada vez más graves en las provincias? 12,4% de desocupación en el conurbano, una brasa caliente. Si lo está teniendo en cuenta,
Evidentemente sí, porque aumentó el presupuesto del Ministerio de Seguridad con fondos que venían de salud y de educación. Así que seguramente lo tienen en cuenta, ¿no? De seguridad, claro, para reprimir. Nosotros tenemos una situación que ya ha sido expuesta en este programa con los mineros de Río Turbio, por ejemplo. ¿Todavía no se resolvió ese tema? Por supuesto que no. Nos han despedido, se han ido por retiro voluntario 1000 trabajadores del carbón. El país necesita generar energía. Y al país no le importa generar energía. Nosotros nos han bajado el presupuesto de las represas sobre el río Santa Cruz de 9.000 millones, la han bajado a 1.500 millones. No les interesa producir energía a través del carbón. Eso es interesante, porque ahí ustedes lo han venido planteando, lo hemos hablado en este programa muchas veces. El gobierno dice necesitamos energía, pero esa mina que podría haber la tienen tapada, la quieren hundir. Lo de las represas, con todo este tema de la causa de los cuadernos, y estando uno de los dueños de electroingeniería preso, ¿usted cree que el gobierno también quiere desactivar todo esto, romper los contratos con China? Yo no creo que pueda romper los contratos con China, si no ya lo hubiera hecho. Esa obra estuvo paralizada 2 años. La causa judicial es una causa judicial y tiene que seguir el trámite procesal correspondiente. Ahora, si nosotros queremos que el país produzca energía, este no es el camino, ¿no es cierto? Desmantelar el aparato productivo energético del país. Ya hemos estado 2 años con una crisis petrolera severa, donde el Estado Nacional ha importado un 30% más de crudo, y nosotros con los trabajadores petroleros despedidos. Ahora tenemos que padecer que el secretario de Energía de la Nación, dicho sea de paso, la Secretaría de Energía depende del Ministerio de Hacienda. Debería depender del Ministerio de la Producción, ¿no es cierto? Porque si lo que queremos es producir energía, yo no sé por qué han puesto la Secretaría de Energía en Hacienda. Más allá de eso, el secretario de Energía dijo que no hay carbón. Nosotros tenemos reservas para 700 años de carbón, que nadie quiere el carbón y que el país desborda de gas. Es textuales palabras, digamos. Ahí uno ve lo que les interesa hacer. Y el costo social parece que es una anécdota, ¿no? Porque si no, este presupuesto contemplaría en algo darle trabajo a la gente y producir energía. No vamos a producir energía, van a seguir importando energía y van a seguir despidiendo a la gente. Ahora, es evidente que cada vez es un programa acotado para una minoría. No contempla la inmensa mayoría. No, claramente... Me parece que, siguiendo tu análisis, me parece que este es el plan del gobierno, no del FMI. Que es el gobierno el que está haciendo todo este giro, el que quiere el déficit cero, el que quiere matar la educación, matar la salud pública, ir hacia a otra forma de gobierno, ¿no? Digo, cambiar el modelo de raíz. Puede ser en términos ideológicos, no en términos políticos. Claramente no le conviene como partido político gobernante presentar un plan económico que es te paro todas las obras, a los más pobres le saco la plata del bolsillo, echo empleados por todos lados. Si fuera por ello, harían lo que hicieron el primer año y medio, tomarían créditos y seguirían más o menos piloteándola. Creo que, obviamente, en el perfil ideológico de algunos sectores del gobierno, más encarnado en los factores de poder real, la mesa de enlace a ciertos grupos económicos, sí es el proyecto de país. Pero, como estrategia política, va para atrás. Me parece que lo que pasa es que hay factores de poder que dicen, bueno, pero nosotros ahora lo tenemos a Macri apretado, hicimos las reformas estructurales, bajamos estructuralmente el gasto, bajamos el costo argentino, generamos esta política. Bueno, tendremos un fusible que es Mauricio Macri, que explotará ahí, y buscaremos otro candidato a favor del establishment que cuando se siente en el presidencial venga al FMI y le diga, este es tu programa económico de gobierno, y lo acepte, porque, ¿no? Además, eso es lo que hay que tener en cuenta. Este endeudamiento va a dejar eso sí que va a ser pesada herencia para el próximo gobierno, ¿no? Las provincias tomaron deuda, se las estuvo persuadiendo de tomar deuda en el exterior, hoy no la pueden pagar y necesitan del Estado Nacional para seguir subsistiendo. Por eso muchos gobernadores le van a indicar a sus diputados que voten el presupuesto. O muchos gobernadores nos tratan de convencer a las provincias que no queremos firmar, que firmemos esa adenda del consenso fiscal, donde está el tema del impuesto a las ganancias, que dicho sea de paso, en noviembre firmamos un consenso fiscal. Y además el tema de los jubilados, que ya ayer anunció Duhovne que van a meter el fondo de garantía de sustentabilidad para pagarle el año próximo y después... Bueno, el presidente el día martes a los gobernadores les dijo que Argentina tenía 2 problemas. Uno, el sistema previsional, por eso Duhovne dice lo que dijo, y el otro problema es el costo laboral.
Con lo cual, lo que se viene, el año que viene, claro, seguramente lo que se está anunciando es reforma laboral nuevamente y acciones en contra de nuestro sistema provisional. Y van otra vez a las FJP, seguro, ¿no? Estaba todo escrito, está todo escrito en el documento del FMI, fueron los pedidos que le fueron haciendo el FMI, lo van cumpliendo a rajatabla. Claramente es un programa económico, digamos, como vos decís, o sea, hay factores de poder interno e internacionales que van en ese camino. Para mí, como siempre, hay o una confianza excesiva de los grupos de poder que desprecian, digamos, a la población y piensan que es tierra arrasada, en todo caso le mando la gendarmería y se acabó. O también hay esta idea de llevar directamente el país y la región a una situación de inestabilidad política permanente, encarcelar los candidatos opositores que tienen chance de modificar el programa real e ir a gobiernos débiles, digamos, de una democracia restringida, al estilo de lo que fue del 55 al 73, ¿no? Una democracia restringida con gobiernos débiles, maniatados por organismos internacionales que los tienen a merced de que si no le bajo una partida de plata, tu economía explota el otro día y lo manejan a control remoto, ¿no? Me parece que puede ser también en ese plano una estrategia internacional, pero bueno, yo la verdad que no creo que este programa acordado, por más que le bajen la plata antemano, por más que piensen que van a tener 6 meses de veranito financiero, sea socialmente aceptable. Me parece que esa es la prueba de fuego. Bueno, ahí está la pelota, ¿no? Está del lado de la política. Políticamente, ¿ve reacción en la política o ve todavía que hay muchos dormidos que no atinan a conformar un verdadero polo de oposición a este proyecto? Yo lo que vi en el CFI es un sector del peronismo que está colaborando y que es funcional a que el año que viene, digamos, el proyecto político de Macri tenga alguna posibilidad de subsistir. Claro. Y creo que no hay conciencia de lo que se está haciendo. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, esto que te decía, la necesidad de ir acordando a través de los aprietes para poder seguir subsistiendo en función de acciones que ya hicieron. Nosotros, me parece que le damos gobernabilidad al país gobernando las provincias, pero con este presupuesto donde se subestiman las metas, donde se pone que va a haber una inflación del 23%, donde a las provincias se les sigue sacando. Nosotros el año pasado le dimos el impuesto de débitos y crédito de los cheques al Estado Nacional. Firmamos el consenso fiscal porque nos dijeron que iba a haber fondo soja. 6 meses después nos sacan el fondo soja. Sí, tremendo. Además, dicho sea de paso, el Estado Nacional lo sigue cobrando. Porque lo que no hace es coparticipárselo a las provincias. El miércoles iba a haber una sesión especial donde seguramente se iba a derogar ese decreto. Le dijeron a los gobernadores que le daban 4.000 millones, que les alcanza para un mes, de 4 un mes. Te agrego un dato más de la cuestión fiscal, ¿no? Veníamos hablando justamente con uno de los contadores del Centro de Estudios, que ellos van a permitir en febrero a todas las empresas hacer la evaluación por inflación de todos sus activos, lo que le va a llevar un aporte muy importante impositivo en febrero, que va a recaudar el gobierno nacional, pero que va a sacrificar recaudación de ahí en adelante, porque después se lo puede descontar de ganancia, la amortización de los bienes de capital, va a disminuir lo que es recaudación de ganancia, que es coparticipable. O sea que ellos van a hacer caja en febrero del Estado Nacional y van a disminuir aún más la partida de ganancias que va que es coparticipable, o sea que van a hacer todavía más caja ellos y van a desfinanciar las provincias en un año electoral. Bueno, ya hemos resignado ingresos brutos y sellos en un porcentaje muy alto con el famoso consenso fiscal. Así que gracias, vicegobernador. Gracias, Andrés, como siempre. Seguimos en la próxima hora, tenemos mucho más del Plan Primavera. También lo que se viene. Otra vez José López ante la justicia. Y ahora, ¿qué versión le va a dar al juez federal Claudio Bonadío? Te lo anticipamos enseguida con Darío Villarroel. Todo el tema de la suba del desempleo en la República Argentina con el exministro Carlos Tomada y el debate de la economía, que se viene enseguida acá, en Minuto 1.